Hola a todos, hoy os traigo uno de estos vídeos que me gusta muchísimo hacer, que no suelen tener muchas visualizaciones, pero que creo que son súper geniales y sobre todo para tener de base sobre la ciencia ficción, que es uno de los pilares de este canal. Y en este caso, bueno, con el tema del Mayo Sci-Fi, que este año no estoy participando en él, aunque siempre ando leyendo libros de ciencia ficción, pero aunque no esté participando en él, sí me gustaría hacer este vídeo sobre la edad de oro de la ciencia ficción. Se habla mucho de ella, aunque creo que se entiende bastante poco y que sobre todo nos vale para entender qué autores estaban ahí y qué autores pues aparecieron un poco de la nada, permitiendo pues auténticas maravillas dentro de la ciencia ficción, pero tenemos que saber de dónde vienen y a dónde van. En cualquier caso, siendo un poco estrictos, podemos decir que la edad de oro de la ciencia ficción fue desde el año 1939, hasta 1946, y es bastante curioso y la gente tiende a apreciar que normalmente no hay libros publicados de ciencia ficción de la era dorada de la ciencia ficción en esas fechas. Y claro, es confuso, y es lógico y normal que sea confuso, ¿vale? Aquí está el chache para explicaros de qué va el tema. Bueno, en primer lugar, decir que en la época era muy habitual que a través de las revistas tuviéramos pues un montón de publicaciones y se llegara al público pues a través de las revistas, ¿no? Al público literario. Bien fuera de estilo pulp, bien fuera terror, horror cósmico. El propio Lovecraft, ya sabéis que fue editor de algunas revistas y también publicó muchísimas de ellas, y los autores del círculo Lovecraft pues fueron habituales dentro de las revistas del ramo. Había bastante space opera, que podemos considerarlo un tipo de ciencia ficción, ¿vale? Aventuras en el espacio sin romperse mucho la cabeza sobre la ciencia o sobre los motivos, ¿no?, de los diferentes protagonistas, que escapa un poco de la ciencia ficción quizás, pero bueno, la época pulp era así, ¿no? Simplemente aventuras en el espacio, daba igual que fueran en un Cadillac o que fueran en un caza espacial, ¿no? Al final eso da un poquito igual, o que fueran dinosaurios, ¿no? Que como digo Cadillac, siempre pienso en los Cadillacs y dinosaurios. ¿Qué sucedió del 39 al 46? Pues básicamente que tomó la revista Astounding Science Fiction, lo cogió la edición John Booth Campbell, no confundir con Joseph Campbell, el del héroe de las mil caras, y este John Booth Campbell básicamente empezó a llevar gente que hacía un gran trabajo y gente que escribía unos buenos libros o unos buenos relatos de ciencia ficción que llamaban la atención. Es cierto que muchos se han perdido en el olvido. Hay algunos que tenían alguna cierta inventiva, pero bien fuera por perseverancia, porque tenían otros trabajos, o incluso algunos se mofaron de ellos y dijeron que mejor, pues, ¿para qué mandar relatos a revistas si vas a tener problemas por ahí? Y básicamente, pues, ya en el 38 tuvimos algún autor publicando en la revista, que luego tuvo sus libros y demás, y ya en el 39 aparece el gran Isaac Asimov, publicando diferentes relatos en la revista, y por tanto, pues ahí yo creo que podemos considerar que empieza esa era. Muchísimos de los relatos fueron evolucionando tanto con partes, es decir, van sacando relatos, parte 1, parte 2, parte 3, y van saliendo pequeñas historias que terminaron siendo novelas, o incluso gérmenes de estas historias, de estos cuentos, fueron gérmenes de novelas posteriores. Por eso no encontramos muchas publicaciones en esa época, del 39 al 46, y sin embargo encontramos muchos artículos de revistas. A partir del 36 pues ya se fueron publicando diferentes novelas que, como digo, surgían de estos artículos, lo cual me parece súper curioso y creo que es precisamente la gran confusión que hay, ¿no?, con la era dorada de la ciencia ficción, y pues luego que se intenta ampliar, ¿no? Yo creo que la era dorada podemos considerarla dentro de las revistas, ¿no?, del 39 al 46, y que los gérmenes de las novelas salieron a partir de ahí, pues yo creo que a un nivel impresionante, y llevándonos unas historias que a día de hoy sería difícil reproducir porque realmente fueron unos precursores y fueron los que indagaron toda la ciencia, todo lo que nos permitía la ciencia, todas esas ideas, pues fueron indagando en ellas y consiguiendo novelas realmente impresionantes que a día de hoy, como digo, ya están muy exploradas esas ideas, e incluso pues las podemos ver en Los Simpsons en muchas ocasiones, de manera que, bueno, pues ya no nos sorprenderían y tendríamos pues que buscar esas nuevas ideas en esta nueva ciencia para conseguir más o menos el mismo efecto. El primero de los autores que ya publicó en la revista en el 38 era Leon Sprague de Camp, que es un nombre así un poquito rarete, y la verdad es que no llegó hasta nuestro tiempo, como digo, con novelas que llamaran la atención, aunque sí es cierto que alguna es muy interesante. Lo primero de todo que podría decir de él es que fue el que acuñó no el término extraterrestre, que ya venía de antes, sino la abreviatura ET, que yo creo que a todos nos suena, ¿no?, de la famosa película, pero además tiene un libro muy curioso que es Genus Homo, en el cual un autobús queda atrapado en un túnel
y básicamente pues queda atrapado y quedan como medio criogenizados los pasajeros del autobús. Pasan cientos de años, ellos no saben cuánto, hasta que finalmente pues lo que viene siendo el túnel acaba por abrirse y acaban despertando, ¿no?, de esa hibernación, y lo que se encuentran es un mundo dominado por los monos. Realmente ya no quedan humanos, está dominado por los gorilas, creo que es el caso concreto, y básicamente, bueno, pues podemos entender que es una idea que más tarde dio parte, ¿no?, al planeta de los simios, ¿no?, que tanto conocemos ahora y que está saliendo ahora con varias películas y varias sagas de películas recientes, que bueno, creo que es bastante interesante, y de ahí viene la idea, ¿no?, de este autor, que pues podemos considerarlo un poco el primero de ellos notorio por este tipo de cosas. El segundo es Isaac Asimov, como digo, en el 39 fue cuando publicó en la revista, y realmente pues fue donde ya empezó la explosión de la ciencia ficción, o ese interés maravilloso por la ciencia ficción. De Asimov no os puedo decir mucho, sabéis que los cuentos de robots pues son cuentos al fin y al cabo, y que fueron saliendo en las diferentes revistas, luego se recopilaron, por supuesto, y los tenemos en diversas recopilaciones bastante chulas. Y sobre todo, bueno, pues tiene las dos ideas, ¿no? La idea del cerebro positrónico, que evita que los robots puedan atacar a los humanos mediante las 3 leyes de la robótica, o al menos eso en teoría. Ya sabéis que luego tiene una serie de detectives en la cual suceden cosas turbias entre los humanos y los robots, y que, bueno, pues la idea del cerebro positrónico al final siempre hay que matizarla. Y por otro lado, la idea de las fundaciones y de la psicohistoria, que es bastante curioso, ¿no?, copiada un poco del Imperio Romano y de la caída del Imperio Romano, pero trasladada a miles de años en el futuro, ¿no?, la historia de unas fundaciones del Imperio Galáctico y de cómo caen, y cómo las fundaciones intentan aguantar para que en vez de pues miles de años de oscuridad sean solo 1000 años en las cuales pues se forme otra especie de nuevo imperio pues mejor formado y que no tenga los problemas estructurales que tenía el primero. Por supuesto, tenemos otros autores que creo que por cuestión de las adaptaciones a la pantalla pues no son tan conocidos, pero que a nivel literario sí se conocen muchísimo. Ray Bradbury es uno de ellos, por ejemplo, con Crónicas Marcianas o con Fahrenheit 451, que ha hecho que todos sepamos a qué temperatura arde el papel. También pues es una de estas ucronías total y absolutamente míticas, y que creo que son de obligada lectura en algún momento de sus vidas, de la gente en general, para entender un poquito lo que nos rodea y a dónde hemos llegado, ¿no? Por lo menos dónde pensaban que podíamos llegar, que al final hemos llegado a un mundo distinto. Tenemos también a Robert Anson Heinlein, que a mí me gusta mucho porque es un personaje, es un autor que estuvo muy ligado a los militares, y su opinión fue evolucionando a lo largo del tiempo desde un clarísimo militarismo hasta un total y absoluto antimilitarismo, como se puede ver en sus novelas. Tuvo 4 premios Hugo, nada menos. Madre mía, ya quien nos pillara, ¿no? El primero de ellos con Estrella Doble, lo tuvo también por Tropas del Espacio. El tercero sería Forastero en Tierra Extraña, y por último el Por la Luna es una cruel amante. Las 3 últimas están reseñadas en este canal, y además os recomendaría tanto Tropas del Espacio, porque creo que en el libro se nota muchísimo más su antimilitarismo, y La Luna es una cruel amante, porque tiene un título raro en sí mismo, pero que realmente es un grandísimo libro donde ya vemos total y absolutamente cómo se nos muestra una falta de interés en temas militares. Sí se muestra un liberalismo brutal, podemos decir, pero bueno, siendo americano más o menos es lo que nos podemos esperar, ¿no?, dentro de lo que cabe, así que tampoco hay mucho problema. También tenemos a unos autores que quería mencionar, tanto a Henry Kuttner, que lo recordaréis probablemente del Círculo Lovecraft, y es curioso ver cómo un autor pertenece a varios grupos, ¿no? Esto antes era muy habitual y quizás no son tan conocidos los grupos a día de hoy, pero entonces tanto el Círculo Lovecraft como la Edad de Oro de la ciencia ficción me parece que son míticos grupos de autores a lo largo del siglo XX, y que vale la pena entender a un autor como Henry Kuttner, que está ahí. Y además quería hacer especial hincapié porque de Henry Kuttner hablé del Círculo Lovecraft, pero también quería hablar de Catherine, y esto voy a coger la chuleta, Catherine Lucille Moore. C.L. Moore, que utilizaba ya entonces el truco de poner solo sus iniciales para que no se le identificara como mujer, porque evidentemente en la época que fuera mujer pues le penalizaba a la hora de publicar. Y quería comentarlo porque tanto ella como Henry Kuttner, que fueron pareja, pues básicamente iban escribiendo los relatos a dúo. No se sabe muy bien quién escribía uno y quién escribía otro. Parece que hay influencias de los dos, o que hay margen de los dos, que cada uno se encargaba de una parte del relato, lo cual es muy interesante, la verdad. Podemos considerarlos casi escritos a 4 manos, y por tanto yo desde ahora y desde el momento en que empecé a ver un poquito esa
esa simbiosis entre los dos, pues considero que tanto Henry Kuttner como Catherine Lucille Moore, pues que ambos son tanto parte de la Edad de Oro como del Círculo de Lovecraft, del cual pues debo también un vídeo y trataré de profundizar un poquillo más en esta relación y en los relatos que salieron de ahí. Voy a mencionar a varios autores más y por supuesto mencionar al que yo creo que es uno de los más grandes y más incomprendidos, y los autores son, bueno, por un lado Frederik Pohl, es un autor que a mí no me acaba de convencer, he leído varias cosas suyas pero realmente no he conseguido enganchar, ¿no?, ni empatizar con él, ni con sus historias, vaya, con sus personajes, lo cual es un poco triste, pero bueno, es un autor que es pues bastante querido por otros lectores, así que bueno, pues también lo tengo que comentar. Murray Leinster es un autor que se conoce muy poquito porque tiene pocas adaptaciones a la pantalla, pero que igualmente veréis que tiene alguna reseña por aquí por el canal. Creo que es un autor que tenía ideas muy curiosas y que, bueno, pues independientemente de que adaptarlas es prácticamente imposible, o desde luego es muy complicado, pero esas ideas al final, como digo, son ideas que surgen dentro de ese mundo científico, de ese nuevo mundo científico que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y que básicamente pues vale la pena echar un vistazo porque son ideas muy originales. También Theodore Sturgeon, uno de estos autores que, como digo, tampoco los acabo de entender yo, pero que igualmente pues son muy conocidos. Y por último el gran Jack Vance. Y Jack Vance, que voy a pararme un poquito en él porque me parece uno de estos autores que, al igual que le pasa pues a Murray Leinstein, realmente no se pueden adaptar prácticamente sus obras, pero tiene unas maravillas bastante, yo creo que bastante importantes, ¿no? En primer lugar, hablaré de la saga de la Tierra Moribunda, que me parece una absoluta pasada. Creo que ya he reseñado por aquí sus libros, tanto el primero de ellos, La Tierra Moribunda, que tiene el mismo título que la propia colección, el segundo de ellos, Los Ojos del Sobremundo, el tercero, la saga de Kugel, y por último, Rialto el Prodigioso, que completó esa trilogía años más tarde con este cuarto libro, que la verdad es que yo creo que vale la pena, ¿no? Porque es un autor que realmente te vuela la cabeza. Ya sabéis que a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, y creo que Jack Vance salta la comba entre estos dos géneros y consigue cosas realmente increíbles, ¿no? Al final estamos hablando de un mundo ficticio dentro de miles de años, cuando la Tierra ya está en sus estadios finales, con el sol rojo enrojecido y empezando a expandirse, y que, bueno, pues tanto la ciencia como la tecnología y la magia se confunden de una manera brutal. Y por otro lado tenemos el ciclo de los Chai, que a mí me gusta mucho, porque básicamente, bueno, tiene varios títulos, que por aquí me veréis haciendo un unboxing de ellos, los Chai, los Wank, los Nume y los Dirdir. Los Dirdir, creo que no lo he dicho en orden, pero bueno, es independiente de eso. Y es de un piloto que cae en un planeta donde están estas 4 razas y vamos conociendo de las razas según él se va moviendo entre ellas. Y al principio tenemos un poco el cuadro incompleto, pero según se va completando, pues vamos descubriendo que todo lo que ocurre es por un motivo. Y todo esto pues me parece brutal cómo es capaz de encajarlo, y creo que hace honor al título que se le puso a Jack Vance como el creador de mundos. Por supuesto, tiene otros libros que también creo que son interesantes, pero que todavía no me he sumergido en ellos, así que bueno, voy a dejar con estas recomendaciones que creo que son una maravilla. Y poquito más. Desde luego, recomendaros a Jack Vance como uno de los grandes de la Edad de Oro de la ciencia ficción, y que creo que vale la pena echar un vistazo a sus libros, por mucho que sean poquito adaptables a la gran pantalla. Posteriormente a estos autores, pues tenemos a varios que surgieron a partir de estas inspiraciones, que creo que es bastante interesante. Les pillaron un poquito jóvenes quizás, la Edad de Oro, y empezaron a desarrollarse desde ahí. Uno de ellos, poco conocido, es Paul Anderson, escrito Paul con O, no Paul Anderson, sino Paul Anderson directamente, que tiene libros curiosos por Instagram, que fue la primera red que utilicé para hablar de libros. Pues tiene el libro, tengo reseñado el libro de 3 corazones, 3 leones y La onda cerebral, que son 2 libros que me gustaron mucho, tanto de fantasía como de ciencia ficción. La verdad es que es un autor que creo que es interesante para echar un vistazo a sus obras, pero son tantos que es prácticamente imposible hacerlo. El segundo de ellos que os quería mencionar, bueno, Arthur Charles Clarke, lógicamente, bueno, me parece un autorazo, autor de 2001, que es muy conocido. Por aquí anda, si os fijáis un poco por ahí, vais a ver los libros de 2001, una Odisea Espacial, 2010 Odisea 2, 2061 Odisea 3 y 3001 Odisea Final, ¿vale? Que sepáis que a pesar de que la adaptación es de la primera película, pues tiene 3 continuaciones
civilizaciones que creo que son bastante curiosas y que profundizan en esa idea de los creadores de humanos, ¿no? O creadores de civilizaciones, que son bastante interesantes y que al fin y al cabo, pues bueno, no os voy a descubrir yo a Arthur Charles Clarke y desde luego pues todas las ideas que va teniendo, que creo que son una auténtica pasada, ¿no? Y en muchos casos profundizan en la psicología de los personajes, me parece una maravilla, pero en otros casos sí se mete en tema científico muy profundamente. Y recuerdo un libro del cual, pues por supuesto, no os voy a hacer spoiler ni os voy a decir el título, pero un libro en el cual uno de los planetas del sistema solar, uno de sus satélites, se convertía en una especie de estrella, pues precisamente cambiando las normas de ese planeta y haciéndolo habitable. Y no estoy hablando de Júpiter y de 2001, sino que estoy hablando de uno de sus relatos desconocidos que creo que, como digo, que vale la pena echarles un vistazo. Además de Arthur Charles Clarke, tenemos a Philip K. Dick, del cual hace poco pues todavía tengo por aquí la biografía de Manuel Carrer, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, esa grandísima biografía de un autor que realmente es increíble y del cual pues podría destacar Ubik y El hombre del castillo. Y por último, nada menos que Robert Silverberg. Es uno de los, yo diría, desconocidos en España de la ciencia ficción, y digo desconocidos en el sentido de que la gente que está metida en la ciencia ficción le conoce, pero realmente el resto no le conoce en absoluto. ¿Y ese tío quién es, no? Tiene grandísimos relatos, uno de ellos es Roma Eterna, que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que está utilizado por los fachas normalmente para reivindicar un poco el Imperio Romano en sí mismo, ¿no? Que sabéis que es un símbolo en ese sentido, aunque para el resto, para los que nos gusta la historia, pues simplemente es algo histórico y ya. Y en Roma Eterna, pues básicamente no cae el Imperio Romano y por tanto pues se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Y la investigación que se realiza al respecto pues es bastante curiosa y los motivos que pone pues son bastante raretes, voy a decir. Podría ser una posibilidad dentro de la historia, pero realmente me parece que es bastante publicitario en ese sentido y sin embargo pues la historia en sí misma está muy bien y es muy divertida de leer, además de ver pues todo lo que podrían haber hecho los romanos quizás si hubieran estado ahí, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, que es lo que a mí me gusta. Y por otro lado, bueno, tiene el libro Muero por dentro, que yo creo que es uno de los grandes libros de ciencia ficción que hay. Además este es centrado brutalmente en los personajes, es decir, si os gusta esa evolución, si os gusta ver lo que pasa dentro de sus cabezas, es el mejor libro que podéis adquirir. Y por último, Gilgamesh el Rey, más que nada porque lo estuve reseñando yo hace nada y creo que es una mezcla un poquito tanto de historia como de pues inventiva por parte del propio Silverberg, que nos muestra un mundo donde los mitos y las leyendas son ciertas, porque al fin y al cabo era lo que creían entonces. Creo que es una de estas cosas maravillosas, ese mundo que nos puede sumergir y nos puede mostrar un Gilgamesh que es más allá de un rey, tal cual dice, pues nos lo desmitifica como un dios y nos lo pasa a mostrar como un humano, muy humano, tratando de sobrevivir en un mundo que apenas puede entender. Y bueno, pues nada más. Espero que quedara un poquillo claro el tema de la edad de oro de la ciencia ficción. Como digo, genera mucha confusión, ¿no? Que se considere del 39 al 46 y que vayas a mirar las fechas de los libros y veas que ninguno se publicó ahí, ¿no? Te quedas un poco pillado en ese sentido, con lo cual creo que está bien comentar al respecto la situación, ¿no? Y por qué esto fue así. También recordar esa utilidad, ¿no? De las revistas para traer diferentes historias, ya no solo de historias de horror, historias pulp y demás, que tanto se llevaban en los años 20, sino cómo hubo esa evolución para traernos pues historias de ciencia ficción. Recordemos que Verne también escribía en revistas, de manera que bueno, al final tenemos una gran cantidad de autores que a partir de las revistas fueron desarrollando su narrativa y mostrándonos unas novelas que yo creo que son la leche y que bueno, pues a nuestros días quizás las revistas son menos conocidas, pero las antologías se empiezan a pegar fuerte y se están utilizando muchísimo para dar a conocer diversos autores y que se puedan mostrar en un mismo libro, de manera que pues, un lector simplemente pueda leer diversos autores, diversos cuentos, diversas historias cortas y a partir de ahí pues ver qué autor le puede gustar más o gustar menos para buscar sus libros, ¿no? Sus novelas por otra parte. Esto es bastante interesante y bueno, yo creo que por ahí la tendencia es bastante clara, pero bueno, en cualquier caso, como digo, Internet ahora hace que podamos llegar a muchísima gente y eso es muy importante. Pero en cualquier caso, creo que el tema este de la ciencia, cuando ha habido arreones científicos o cuando ha habido grandes avances científicos, hemos tenido autores que han ido aprovechándolos para ir utilizando su inventiva y pues narrar un poquito más allá de donde se había llegado y creo que eso es muy interesante, salvo que a día de hoy, debido a los medios avances científicos, podemos decir, o ningún avance científico sustancial que nos cambie la manera de ver el mundo, pues es complicado que los escritores de ciencia ficción consigan enganchar a la gente con ese tipo de cosas, ¿no? Luego ya el desarrollo de personajes, la historia en sí misma y demás, pues puede ser de interés, pero no así el avance científico en sí mismo. Y bueno, pues nada más, no os doy más la lata por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.